Y predicarían el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué esa palabra no era real en mi vida? Algunas de las situaciones que se presentaron, que les deseo compartir que en mi momento me cuestionaron, acerca de ello, fue un día X en que nos cogieron a todos los hermanos que estábamos en la iglesia y, como dirían por ahí, como ovejas al matadero, nos mandaron a predicar a la calle, así al más puro y clásico estilo evangelístico de la antigüedad. Y honestamente yo les quiero decir que de las personas que yo les hablé ese día, o que tuve la ocasión de hablarles aquel día en la calle, ninguna aceptó siquiera una sola de las palabras que se les habló. Y ahora puede que sea verdad que la palabra de Dios dice que nada de lo que él habla, ninguna palabra de las que él habla volverá vacía, y en otras partes dice que por cuanto me rechazaste a mí también, bueno, etc. Cuando se les predicó y muchos rechazaron a Jesús, en los tiempos de Jesús también ocurría. También la palabra muestra que en los tiempos en que se predicaba el Evangelio en la antigüedad, muchos sí creían, y muchos sí seguían y eran convertidos. Otros eran sanados, otros o podían ver el poder de Dios a través de milagros que eran ejecutados a través de no solamente los apóstoles, sino aún de los mismos diáconos de la iglesia, como nos da la palabra. En otras partes habla de un tal Esteban, que cuando lo confrontaban acerca de las cosas del Evangelio, decía que los sacerdotes y los escribas, pese a que Esteban no era un hombre muy docto ni estudiado, no podían resistir el poder de Dios en las palabras de Esteban. Y yo miraba todas esas palabras en la Biblia que eran tan teóricas, pero la verdad, mis hermanos, en un momento dado eso no fue realidad en mi vida. Y ese día, de pronto aquel día que nos sacaron, fue una de las primeras veces que me empecé a cuestionar ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué sentido tiene uno entrar a un evangelio y meternos a una iglesia, congregarnos todos los domingos, si no va a pasar nada con la vida de uno? No va a suceder absolutamente nada, por lo menos con la vida de uno. Entonces estaríamos viviendo un evangelio de mentiras, estaríamos viviendo simplemente una dulce y hermosa religión en la que cada uno viene y canta canciones bonitas los domingos, reconforta su alma un ratito y vuelve a la casa a la misma historia. Y había una palabra entonces que había definido la respuesta del Señor para mi vida, que yo le dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le estaba preguntando al Señor, no le estaba pidiendo con ello que me hiciera como una especie de super evangelista, una especie de Benny Hinn, que era un hombre pues super usado por Dios hace unos años hasta el día de hoy. No, era ¿por qué no había eso que se supone que diferencia a los cristianos de la palabra de Dios, a los cristianos que uno ve hoy en día, que se llama el Espíritu Santo? ¿Por dónde está lo sobrenatural de Dios? Y muchas veces uno, cuando empieza a pensar en estas cosas, si no es que ustedes ya lo han empezado a pensar conmigo, se darán cuenta que el poder de Dios, y como que la presencia de Dios, que lo sobrenatural del Espíritu Santo, quizás, de hecho, sí ha estado en las vidas de ustedes hasta este momento. Lo que pasa es que ha sido sutil, y de pronto a veces nos olvidamos y no lo hemos notado. Para ello, miremos ahora sí la palabra, les dije Isaías capítulo 11, ¿verdad? Versículo 1 es uno de los textos más enigmáticos y al mismo tiempo más increíbles que hay en el Antiguo Testamento. Algunos le llaman a Isaías algunos le llaman a Isaías el quinto evangelio. Quiero preguntarles algo, mis hermanos, esta mañana, aprovechando aquí que estamos como en confianza. ¿Alguien sabe cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Quién da el número? ¿5? ¿Alguien hizo 2? Diana dijo 4. Ahora dice 1. ¿Quién da más? Bueno, por ahí escucho que dicen Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, si ustedes no lo hagan en este momento, pero si ustedes abren en la primera hojita en el libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo, ahí dice lo siguiente en el título: el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Si ustedes pasan al segundo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón,
Ustedes se van a encontrar con un encabezado que dice: el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Luego el tercero dice: el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Y el siguiente: el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según... Entonces, ¿cuántos evangelios hay? El de nuestro Señor. El de nuestro Señor Jesucristo, muy bien. No hay más, solo hay uno. Sino que hay 5 versiones o 5 historias, o 5 cartas, llamémosle 5, sí, de cada uno de los que llaman evangelistas, es decir, de los que contaron esta historia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de ahí viene lo que les estaba comentando, que hay algunos que creen que una quinta versión del evangelio es la palabra más apropiada que deberíamos usar, ¿no? Una quinta versión del evangelio, pues sería el de Isaías. ¿Y por qué es esto? Pues porque Isaías fue un profeta que dejó escritos muchas cosas acerca, mucho más que quizás los otros profetas que están ahí en el Antiguo Testamento. Dejó escrito acerca de Jesús. Jesús dijo, y eso sí, él se tomó el trabajo, dejó un secreto espiritual tan profundo. Él dijo que en aquella historia del camino de Maús, cuando iba caminando esos 2 hombres que se encuentran con el Jesús resucitado pero que no lo reconocían, iban caminando y Jesús se les aparece y les pregunta: ¿ustedes de qué están hablando? Y ellos les dicen: no, mira, este Jesús que murió, fue inmolado en la cruz, etcétera, y lo otro. Entonces él les dice que les mostraba por las escrituras, se cuenta, desde Moisés hasta los profetas, todo lo que se hablaba de él. Y él decía: es que las escrituras son las que hablan de mí. En otras partes él dijo: es que Moisés hablaba de mí. Es decir, Jesús mismo dejó dicho que en todos y en cada uno de los libros del Antiguo Testamento se hablaba de él. Y quizás no haya uno que más lo haga de una manera más sublime que el del profeta Isaías. Ahora sí, acompáñame a ver el versículo 1 de Isaías 11. Por cierto, dice: el reinado justo del Mesías. Ahí dice: el reinado justo del Mesías. Vengan, aprovechamos y botamos datos bíblicos. La palabra Mesías, según los judíos ortodoxos, la palabra Mesías no aparece en el Antiguo Testamento, sino es una palabra similar de la que sale la raíz, etimológicamente hablando, de la cual después surge la palabra Mesías. De hecho, en el Antiguo Testamento se hablaba de la palabra Mesías, que era más bien, o Hamashiach, como hablan de Jesús, que tiene que ver con el concepto de estar ungido. De hecho, en el Nuevo Testamento ya se hizo la equiparación entre el ungido y el Mesías. Ya el concepto se unificó en una sola palabra, pero en hebreo era más cercana a la palabra ungido. Luego, cuando se pasó al griego, porque el Nuevo Testamento fue hablado y fue protagonizado tanto en hebreo como en griego, fue protagonizado más en hebreo, de hecho, y fue escrito en griego, pues se llegó a nosotros la palabra Cristo, que es ungido también. Hablando de esto, entonces ahora sí viene aquí el versículo 1 y empieza de la siguiente manera. Acompáñenme, por favor. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿No saben? Bueno, muy bien, mi hermano, estás súper atento. Un punto para César. Isaí era el papá del rey David, el segundo rey de Israel, y de quien saldría después la herencia real hasta el día de hoy, hasta cuando venga el milenio, la herencia real de aquellos que van a gobernar sobre la nación de Israel, incluso hasta el milenio. Eso no ha terminado, esa promesa. Saldrá entonces del tronco de Isaí un vástago, un retoño de sus raíces. Y entonces viene aquí lo chévere, porque está hablando de un rey, está hablando que va a venir un rey algún día, va a venir un descendiente heredero legítimo al trono, en la línea de sucesión el primero. Y dice que sobre esa persona que habría de venir, este texto escrito muchos años antes de la venida de Cristo a la tierra, dice que reposará sobre él el espíritu, ¿de qué? Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Primera cosa que yo pude notar en aquel momento de mi vida es que sobre mí no estaba el espíritu de Jehová. Lo primero que me di cuenta, hay que hacer un diagnóstico aquí también. Como saben, una vez un predicador muy sabio dijo algo, suena tan tautológico como lo voy a hablar, pero miren que es muy cierto, hay una profundidad. ¿Quieres saber tú
¿cómo haces tú para saber si Dios o el Espíritu de Jehová está sobre alguien? Porque el Espíritu de Jehová está sobre esa persona. Así es como lo sabes. Lo que quería decir en esa pequeña paradoja, ese predicador o ese pastor sabio, quería darnos a entender era que cuando Dios está sobre una persona, no hay necesidad de buscar maneras para averiguarlo, se le nota. A eso es lo que se refiere ese dicho de, vuelvo y te lo repito, si quieres saber cómo saber si Dios está sobre alguien o el Espíritu de Jehová está sobre alguien, porque el Espíritu de Jehová está sobre esa persona. Es decir, se le nota, no hay forma de negarlo, eso es súper evidente. No es algo tan, ay, ¿será que si no se le nota? Bien, sigamos leyendo. Dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esta profecía hasta este punto, porque mira que ahí viene un punto y coma, ¿sí lo ves? Punto y coma. Eso es muy importante, porque en el hebreo en el que fue escrito este texto originalmente, esto que tenemos en nuestras manos, es una traducción. En el hebreo no hay ni puntos ni hay comas. Entonces uno dice, ¿cómo así? No, eso es un trabajo que tuvieron que hacer los traductores para poder darle un sentido en nuestro idioma y en nuestro contexto histórico lo más fiel posible al original. Entonces, como yo no sé hebreo, no tengo ni idea cómo será el tema original, pero vamos a tener muy en cuenta ese punto y coma porque está puesto por algo. ¿En qué momento se cumplió tal profecía? Les los voy a narrar. Aparece sobre la tierra, cientos de años después de escrita esta historia, aparece el vástago de Isaí. Aparece un señor llamado José, tiene un despositorio, o sea, como un acuerdo prenupcial con una mujer llamada María, que eso está narrado sobre todo en el Evangelio según Lucas, y aparecen, eso se habla mucho en Navidad, sobre todo allá en la novena de aguinaldos, y entonces aparecen allá junticos, el Señor se le aparece a María y luego le habla en sueños a José y le dice, vas a tener un hijo, pero este va a ser del Espíritu Santo, no va a ser hijo directamente de él, como decían en la novena de aguinaldos, era un hijo putativo. Pero a pesar de ello, así fuera incluso adoptivo, por las leyes que rigen el mundo espiritual, era un hijo legítimo de todas maneras, así estuviera adoptado en la casa, y como tal tenía herencia o derecho a la herencia del trono, que de hecho tenía José. Y no más que ustedes lean el primer capítulo de Mateo para los que les dé curiosidad algún día, y el primer capítulo del siguiente evangelio en donde aparece también la genealogía de Jesús, así lo dice. Y ustedes se van a dar cuenta que José era el legítimo heredero al trono. Las genealogías no están porque sí. Las genealogías están porque dan un significado muy profundo acerca de quién eres tú y de qué rol vas a desempeñar tú en este mundo. Eso es importante. Por esas razones que Cristo, cuando entramos en Él rompe, Él corta con nuestra genealogía o con las maldiciones que han llegado a tu vida y a la mía a causa de nuestros ancestros y de nuestros antepasados y los pecados que ellos cometieron. Aún así, las bendiciones de mi propia familia me han perseguido hasta el día de hoy y me han alcanzado. Entonces viene este Jesús y camina sobre la tierra. Dice que Él nace, pasaron 30 años, y llega un momento tal vez clave y crucial en la historia, en todas las historias que han sido contadas en la Biblia, y es cuando Él se encuentra con aquel que le iba a abrir el camino para que Él se abriera paso a la humanidad, y ese se llamaba Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de esa historia? Para poner el contexto de Isaías 11. Y Juan el Bautista entonces llega y toma a Jesús y le dice, no, yo no te puedo bautizar, tú eres superior a mí, pero Jesús le dice, es necesario cumplir con toda justicia, bautízame. Entonces Juan el Bautista bautiza a Jesús en el agua, y cuando lo bautiza, tanto Jesús como Juan, como todos los que seguramente estaban allí presentes, porque por algo que lo oigo escrito, se narra que presenciaron la venida de esta profecía que estaba en Isaías capítulo 11. Se cumple en ese instante eso que acabamos de leer antes del punto y coma. Viene sobre Jesús, viene sobre él. Interesante que esto se hubiera dado justo después del bautismo en agua, que es una señal que como que representa el sello de un pacto con Dios, con el Padre. Entonces viene, se posa sobre él como en forma de paloma.
el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu Santo. ¿Me van entendiendo? Vino sobre él. Entonces viene esta palabra, esto es muy clave porque, miren, cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que seguramente yo, ya aquí ya viéndolos a mis hermanos que están acá, yo creo que todos los que estamos acá, muy seguramente hemos creído en Jesús. La palabra nos declara que Él entra, Él llega a nuestro interior, Él viene adentro de nosotros, o sea, a morar a nuestro interior. Pero otra cosa más allá es cuando llega el día en el que el Espíritu Santo ya no viene adentro, sino sobre ti. Eso es distinto. Ahí es en donde se empieza a cumplir este dicho que yo les contaba hace un ratito que decía un predicador precisamente. Es que cuando la presencia de Dios está sobre alguien, no hay ni que preguntárselo. Eso se nota. Y si ustedes nunca se habían dado cuenta de que hay personas sobre quienes está la presencia de Dios y hay personas que uno no tiene como la certeza, nótese que la presencia de Dios ya no solamente adentro, sino sobre la persona, es un nivel superior. Entonces cuando llega Jesús y alcanza este punto, no lo hizo sino hasta los 30 años, cuando precisamente fue bautizado. Justo después recibió allá arriba sobre él, sobre su cabeza, dice, el Espíritu Santo. Y se oyó en ese momento una voz del cielo que dijo, ¿cómo? Este es mi hijo amado. O sea, ¿quién era el que estaba hablando ahí? El Padre que estaba en los cielos. Estaban los tres presentes de alguna forma ahí. Los tres, son tres, este número es muy claro. Volvamos a Isaías entonces. Dice que sobre él reposó el Espíritu, o reposará, dice, el Espíritu de Jehová. Y luego viene un punto y coma. Quiero contarles algo. Apocalipsis cita este texto. Y en Apocalipsis se habla de los 7 espíritus de Jehová. Y no puede decir, pero ¿cómo así si el Espíritu Santo es uno solo? Sí, es uno solo, pero es como si fueran 7. ¿Y cómo puede ser esto explicado? Mi hermano, pues no lo vamos a hacer hoy. Tal vez no sea el momento, tal vez no sea el espacio adecuado. Son misterios con Dios. Pero viene entonces y dice el Espíritu de Jehová, punto y coma. Y ahora dice con E minúscula, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Espíritu de qué? Y fíjate que la palabra sabiduría, luego viene una letra Y, inteligencia. Es decir, son como si ambos espíritus fueran una pareja. Sabiduría e inteligencia. ¿Sí se fijaron? ¿Saben por qué yo no podía en mi vida hacer ciertas cosas en el Señor? En un momento dado, no porque no tuviera la preparación bíblica, no porque no hubiera tenido el entrenamiento bibliológico en los institutos bíblicos que existen, y por cierto muchos hay. Y ojalá el Señor nos permitiera volver a retomar eso que se estaba fraguando aquí en la iglesia, los institutos de enseñanza bíblica, pero es que en eso no estaba el chiste. El chiste estaba en cuando viene el Espíritu de Jehová sobre alguien, entonces llega el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces, y alguien me preguntará, no, ya me pasó. Hace 8 días nos preguntábamos en la casa, ¿y de dónde salió ese sermón? Y yo tengo que decir que el sermón de esos 8 días, yo no tengo ni idea de dónde salió. Fue el Espíritu de sabiduría. Hay otras ocasiones en las que no, uno se tiene que sentar y clavarse a estudiar la Biblia, mirar aquí, mirar acá, es distinto, pero hay ocasiones en las que directico el Espíritu de sabiduría es el que habla y el que opera. Es más, ¿saben? Les quiero compartir algo. El Señor Jesús incluso muchas cosas se atrevió a hablarlas sin haberlas vivido, como hombre. El apóstol Pablo, muchas cosas hablaba sin haberlas aún vivido quizás como hombre. Porque es que nosotros los seres humanos tenemos ese mito de que todo tiene que ser a través de la autoridad moral. Y sí, la autoridad moral y la experiencia dan muchas cosas útiles de que hablar, pero por encima de la autoridad moral y la experiencia existe algo que se llama el espíritu de sabiduría e inteligencia, dice ahí. ¿Cómo es? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y mira, ellos son más eficientes y más eficaces que la experiencia que puedas tener en la vida. Son más útiles. ¿La experiencia es buena? Sí, pero puede llegar a ser mala también.
Eso pues depende. Pero el Señor sabe qué dijo al respecto. Él ama que nosotros seamos como niños. Como niños. Y un niño no sabe nada. Un niño está pendiente a ver qué le enseñan. Está hablando como niños en el término de la malicia, habla la palabra de Dios. Entonces, sin espíritu de sabiduría y sin espíritu de inteligencia no se puede hacer nada. Comenzando por ahí. Yo no podía hacer nada. Mira lo que viene aquí, coma. Ahí sí hay una coma. Si la ven después de la palabra inteligencia. ¿Lo ven mis hermanos o no lo ven? ¿Están aquí o no están aquí? Sí, señor. Bueno, gracias. Espíritu de consejo y de qué. Ay, bien. Espíritu de consejo y de qué. Ahora, coja esa palabra poder, por favor. Y con su marcador imaginario, si quieres, póngale en su Biblia imaginaria y subráyela así, póngale así grandecito. Poder y enciérrala entre un circulito que está en medio de todos los 7. Está en la mitad. Son 7, pero si ustedes leen este texto, le dan 6. Le dan 6 porque son 3 parejas. Pero la Biblia dice que son 7. Hay un misterio. Muchos teólogos han dicho, o sea, estudiosos de la Biblia han dicho que el séptimo es el que encabezaba la lista, allá donde dice Espíritu de Jehová, punto y coma, que ese era el primero de los 7. Y es muy posible que así sea. Pero los que se están explícitos como los 7 espíritus de Jehová son las otras 3 parejas. Espíritu, vuelvo y las leo, con sabiduría e inteligencia, coma, de consejo y de poder. Encierra la palabra poder ahí, otro círculo. Coma, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La última pareja. ¿Ustedes no se han preguntado por qué Jesús no hizo milagros antes de ese día? El que estamos narrando allá cuando vino la paloma. ¿Será que él antes de ese día hacía milagros o no hacía? Entonces, había una película por allá, de esas que pasaban muy a menudo en Semana Santa, y mostraban a Jesús niño supuestamente sanando pajaritos y sanando venaditos y unas cosas. No sabemos la verdad si eso hubiera sido de esa manera o no. No lo sé. Ay, miren. Pero lo que la palabra sí deja muy claro y explícito es que después de ese día en que vino el Espíritu Santo sobre él, ahí llegó el espíritu de consejo y de poder. ¿El espíritu de qué? Muy bien. Ahí están los 7, estaban todos los 7. Y entonces con ese espíritu es que empezaba el ministerio de Jesús. No antes. Acuérdense en que él dijo una cosa, y eso no lo vamos a buscar, pero si a alguien le da curiosidad algún día, ¿en dónde dice eso? El último capítulo, que es del 28 de Mateo, dice, Jesús les dice, bueno, vayan para todas las naciones. Por allá dice un título, la gran comisión. Vayan a todas las naciones de la tierra, prediquen este evangelio, oren por los enfermos y todos se les van a sanar. El que crea en Jesucristo y sea bautizado será salvo. Allá dice esas cosas. Allá las dice. Y yo creo, como yo me voy a decir de ese dicho, que era casi una muletilla que hablaba esa mujer de Dios que ya murió, que se llamaba Katherine Kuhlman. Ella decía, yo creo en Dios y en consecuencia creo en milagros. Y así mismo yo creo en milagros porque creo en Dios. Pero yo no veía nada, hermano, yo no veía nada. Yo veía la vida como lo mismo, la misma cosa, el mismo asunto. Pues claro, todo era un asunto de falta de tener el Espíritu Santo ahora a mi alrededor, sobre mi vida, no solamente adentro. Porque esto es un nivel de... La Biblia habla de ser llenos, pero también de ser revestidos y de ser investidos del Espíritu Santo. No vamos a entrar en esos detalles tan extremadamente profundos el día de hoy, pero la cobertura interna del Espíritu Santo es aquella que te va a ayudar a dar fruto y a que seas salvo y seas salva. Y si alguien no sabe de qué estamos hablando cuando decimos la palabra salvo o salva, no se preocupe, otro día lo explicamos. Una consejería, liberación, no me molestando. Pero aquel que tiene esa cobertura externa es aquel a quien ya se puede ver que lo sobrenatural de Dios opera alrededor de su vida. Por eso la pregunta de hace un rato que hacíamos al principio. ¿Cuántos de ustedes han visto lo sobrenatural de Dios en sus propias vidas? ¿Lo han podido ver ya? ¿Lo han podido saborear? ¿Lo han podido tocar o todavía están como en lo mismo? ¿Todavía está lo mismo? ¿Seguimos en lo mismo? Bueno, bien, ese silencio es fantástico. Me encanta eso. Bueno, porque esa muletilla de decir me encanta, Señor. Corrijo, me gusta mucho.
Dice el verso 3, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a dejarlo hasta ahí por un momento. ¿Cuál fue la palabra que les pide que subrayaran? Poder. ¿Cuál? Poder. Gracias. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a continuar aquí un momento recordando esta historia que estábamos leyendo y vamos un momento a pasar a Lucas 4. Si alguien, el Evangelio, según Lucas, debería decir, ¿no? Si quiero ser totalmente riguroso con el término. El Evangelio según Lucas, no el de Lucas, sino según Lucas. Pero, si alguien dice el Evangelio de Lucas, pues está bien, no importa, pues, cómo nos vamos a enredar en retóricas. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Bien, fíjate que aquí hay un título que dice Tentación de Jesús. ¿Me siguen, hermanos, o no me siguen? Bueno, voy a hacerles una pregunta otra vez. El que quiera me la puede responder. Lucas 4. ¿Cuántos de ustedes saben o están seguros que ya han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos ya lo saben, están seguros? Muy bien, perfecto. Estamos entrando en el diagnóstico correcto, muy bien. Entonces esta palabra, para los que no levantan la mano, va a ser aún más para ustedes que para los que ya estamos seguros. Vamos a seguir acá. Jesús entonces dice acá, en el verso 1 de Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue lleno, o más bien dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado al desierto por un periodo de 40 días y era tentado por el diablo. Inmediatamente después, la fase siguiente a haber recibido la cobertura interna había sido la cobertura externa del Espíritu Santo, la parte externa, la llenura, dice ahí. Era eso que narró Isaías, o no estoy seguro si fue Ezequiel, cuando dice, fue Ezequiel, que vio en el cielo un río, que era el río de la presencia de Dios y que había que caminar como unos 4.000 codos para poder llegar a la parte profunda del río en donde uno era susceptible de ser sumergido. De ese libro decía precisamente el profeta, o le dijo el ángel al profeta, que aquel alma viviente que se metiera en ese río iba a vivir. Era la presencia de Dios. Entonces dice que fue llevado por esa misma presencia, ya sumergido en ella, al desierto y que era tentado por el diablo. Voy a citar aquí a un pastor y predicador muy usado por Dios que se llama el pastor Don Carlos. Decía, el diablo fue creado para servirnos a nosotros. Si tú no lo sabías, hoy te lo cuento. Él fue creado con el mismo fin que fueron creados los ángeles. Fueron creados para servicio de nosotros. La diferencia estaría en que él se rebeló, organizó una rebelión, llevándose más o menos, no exactamente dice la palabra, la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo con él. Pero a pesar de ello, y en contra incluso de la misma voluntad del propio diablo, para aquellos que estamos en el Señor Jesucristo y servimos a sus propósitos, el diablo termina haciendo aquello para lo cual él fue hecho, así a él no le guste. Termina sirviéndonos a la larga. Y si no estás muy convencido de ello, un día de estos échate una miradita al libro de Job, que el diablo así no quisiera terminaba sirviendo a los fines y a los propósitos de Dios. A las malas, Dios lo somete y le dice, ¿sabe qué? Coja esta bendición que usted le robó a don Arquímedes y me hace el favor y se la devuelve a don Arquímedes, pero con 7 veces más. Entonces viene acá y dice, en el versículo que sigue después de la palabra, después del término tentado por el diablo, dice, y no comió nada en aquellos días, estaba en ayuno seguramente, pasados los cuales, o sea, después de los 40 días, tuvo hambre. ¿Cuál es el título de este texto? El título que está ahí arribita. Bien, entonces después de acuérdense de la palabra que les pedí que subrayaran esta mañana. Poder.
Vino el Espíritu Santo, y ahí estaba el Espíritu de consejo y de poder con él en su vida. Pero miren que todavía Jesús no había hecho. Había algo ahí, había algo. Pero todavía no los hacía. Entonces dice que acto seguido empezó a ser tentado. Y si tú crees que hay alguna diferencia entre lo que le pasó a Jesús cuando fue lleno del Espíritu Santo y tu vida cuando sea llena del Espíritu Santo, yo te voy a decir que estás equivocado. No va a haber diferencia alguna en ese aspecto. La llenura del Espíritu Santo va a traer sobre tu vida como consecuencia tentación de parte del diablo, así como muy seguramente prueba también de parte de Dios. Y si no uno o si lo otro, no va a haber poder. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste o no, mi hermano, mi hermana? Niños, ¿están aquí? Bueno, vino entonces y dice que no comió y que tuvo hambre. En el versículo 3 dice que entonces el diablo se le presenta y finalmente le habla. Y le dice de la siguiente manera: si es que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le responde y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de Dios. En otra versión dice de la boca de Dios. Amén. Y le llevó el diablo luego a un monte muy alto, o a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, se la doy. ¿Estaría diciendo mentiras? Ustedes ya lo saben, que no estaba mintiendo. El diablo es un engañador, la Biblia lo define como un engañador y como el padre de todos los mentirosos. Pero cuando aquí hay un engaño, pero hay algo muy interesante, y es que a él le había sido dado el poder, el dominio sobre todas las cosas de la tierra, los reinos y las riquezas que hay sobre la tierra, le habían sido dado sin querer queriendo, porque a don Adán se le chispoteó y se los entregó. A Adán le habían sido dados en un principio y Adán se los dio sin querer queriendo. A él le habían sido entregados. Él era quien entrega hasta el día de hoy incluso dominios y gobiernos y cosas a veces. Muchas veces hay bendiciones y cosas tremendas que personas son colocadas en alto, no digo que siempre, pero sí muchas veces, y fue porque Dios no intervino, sino más bien lo permitió. Pero el que estaba dando eso era el diablo, porque a él le había sido entregado. Así opera él, de hecho. Él hace contratos, entonces te dice: dame tu vida, ríndeme tu vida a mí, sírveme a mí, y él te dice: a cambio yo te voy a entregar tal cosa, te voy a dar lo otro, te voy a dar aquello, te voy a dar fama. ¿Qué quieres? Esos son los famosos pactos con el diablo, los que hablan a veces. Que no me consta, no sé, no estoy seguro. Una vez escuché un testimonio de un señor, que una cantante muy famosa barranquillera, que ahora parece gringa, había hecho pacto con el diablo aquí en la 13 con 32, y que eso había sido la razón de la fama. No me consta, lo dijo esa persona. Pero así sí opera el diablo, tentando. Entonces llega finalmente y dice, Jesús le responde, le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Después lo llevó a un monte alto, le mostró los reinos de la tierra. En el verso 6 Jesús le dice: a ti te daré toda esta potestad. Le dice el diablo a Jesús, perdón. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien quiera. En el verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, 2 puntos: vete de mí, Satanás, porque escrito está, 2 puntos: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén, finaliza diciendo, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús finalmente le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto? No para siempre, sino por un tiempito. Bueno, después de la venida del Espíritu Santo y que llenara la vida del Maestro Señor Jesucristo, Jesús, años después, meses después, o semanas, no sé, un momento después de esto, empezó a reunir discípulos.
¿Ustedes saben qué significa ser discípulo de Jesús? Discípulo de Jesús significa sufrir la disciplina de Jesús, pasar por la disciplina de Jesús, el rigor de Jesús. La disciplina de Jesús significa pasar por las cosas que Él te ponga a pasar, vivir un entrenamiento con Él. Los entrenamientos con Él son de orden moral, no de orden físico necesariamente. Un discípulo de Jesús es aquella persona que pasa por las cosas que Jesucristo pasa y aprende y se fortalece, adquiere habilidades. Por eso es que los discípulos de Juan bautizaban y los de Jesús no en un principio. Jesús dijo, no, es que los míos todavía no bautizan. Era de bautizar, no, mentiras, todos bautizaban. Hablaba de otra cosa. Ayunaban, gracias pastor. Unos ayunaban, los otros no. Unos bautizaban, otros no. Ambos bautizaban, ambos grupos bautizaban. Luego decía que habían unos discípulos que habla del bautismo, habla del ayuno, habla de la oración. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Porque los alumnos de Juan sí oran. A ver, Señor, enséñanos a orar. Eso significa ser parte de un discípulo. O sea, sufre el rigor de una disciplina, de un entrenamiento. Entonces el Señor le dice, bueno, a ver, van a orar así. A ver, ore, mijito. No, le falta esto. A ver, ore usted. No, le falta esto. ¿Me explico o no me explico? Ustedes se dan cuenta que después leen la palabra de Dios y los apóstoles o los que seguían, los que estaban con Jesús, porque Jesús dentro de sus seguidores o dentro de sus discípulos mejor, sacó o escogió 12. Pero ahí habla que en la iglesia se veían milagros, se veía el poder de Dios, se veían las sanidades, se veían las conversiones así en masa. Y esto era el resultado, todo esto que estábamos hablando, era el resultado de esos años, 3,5 años, que Jesús caminó con sus discípulos y ellos sufrieron ese discipulado con Él. Y después, posterior a esto, cada hombre o mujer de Dios que hubiera habido sobre la tierra había vivido y había sufrido un discipulado con el Maestro. Y el discipulado con Cristo no es sacar a Cristo allá del trono al lado del Padre donde está y traerlo aquí, caminar con Él y hablar con Él cara a cara, porque en ese sentido no funcionan las cosas hoy en día. Él dijo que cuando partiera Él iba a dejar a alguien en su lugar, y ese alguien sí es el que vive adentro de ti, si es que adentro de ti está. ¿Me escuchaste eso? Entonces ahí estaba la clave de la cosa, el discipulado. ¿Terminamos la historia? Jesús dice finalmente que termina diciendo acá que el diablo se apartó de Él por un tiempo. Ahora miren lo que dice el título a continuación. Jesús principia su ¿qué? Y en el verso 14 narra lo siguiente. Jesús, lo voy a leer más lento. Y Jesús volvió en Él. Díganlo por favor, ¿en el qué? Exacto. ¿Cuál fue la palabra que el Señor les dije hoy? Exacto. Jesús volvió en el qué? Antes no había poder. El poder que vino después de esta serie de cosas. O sea, estaba primero el Señor creciendo, como formándose como ser humano, la preparación que seguramente en su vida tuvo que tener como ser humano, pero llegó el día en que llegó el tiempo de Él, fue bautizado en agua, o sea, selló su pacto con el Padre, y luego de que selló ese pacto con el Padre a través del bautismo en agua, recibió el revestimiento del Espíritu Santo, pero aún eso no bastaba. Luego tuvo que ir al desierto a ser tentado. Finalmente, cuando el diablo se le apaga y finaliza la tentación, ya no sale del desierto como entró, no sale igual, porque aquí narra que él entró al desierto lleno, pero sale del desierto ya no solamente lleno, no, sale en él. En el poder. Dígalo con la convicción, en el poder. Entonces, hombre, pues claro, porque en la vida de nosotros no pasa nada. Todavía no pasan cosas. ¿Por qué no pasan? Porque hay alguna falencia en alguno de estos elementos. O bien porque ni siquiera has sido lleno del Espíritu Santo. O bien porque estando lleno del Espíritu Santo, no pasaste la prueba. No pasaste la prueba, ha sido la tentación. Una prueba es, de hecho, me gusta decirlo tanto, aunque no me canso de decirlo. Una prueba es aquel momento en el cual tú eres expuesto a unas preguntas, o más bien una situación en este caso, en el cual se demanda o se espera de ti una respuesta correcta. Y si das la respuesta equivocada, pues simplemente repruebas. Y cuando eres reprobado, tu único destino es
o repetir el ciclo. Las estufas, güey. Les manda la mazamorra a vuelto, ¿no? Eres o reprobado o eres aprobado. Pero si pierdes y no responde lo correcto, te queda solamente o ser reprobado o ser expulsado de la escuela. Porque el que reprueba varias veces, lo expulsan. El que reprueba una de pronto, pero aprende de sus errores, entonces dice, no, la próxima y es inteligente espiritualmente, dice, no, la próxima que me pongan esta, la próxima que me provoquen, la próxima que me pongan así como la tentación, ahora usted qué hace, usted va a aprender y va a identificar el momento de su vida en el que usted está y va a razonar de una manera espiritual y va a decir, no, estoy siendo sometido a prueba. Quizás el mismo diablo me está tentando, entonces va a decir, no, voy a ser inteligente espiritualmente y va a decir, ¿qué haría el espíritu de consejo en este momento? ¿Qué diría el espíritu de poder? ¿Qué diría el espíritu de sabiduría en este momento? O en otras palabras, ¿qué sería lo que Jesús haría en esta circunstancia? ¿Y sabes qué ocurre cuando pasas la prueba? Que ya no eres reprobado, vienes siendo aprobado. Y la aprobación de Dios es lo que causa, en este caso, que tú salgas del desierto ya no solamente en la llenura, sino en el poder. Pero es que tú necesitas la llenura y luego necesitas la aprobación de la prueba. Aprobar. Hay personas que conocí años atrás que siempre andaban en el mismo ciclo en su vida, en el mismo ciclo, dando vueltas en círculos como aquel que se ha perdido en un bosque, y dando vueltas en el círculo y siempre volvían a lo mismo, su vida siempre lo mismo, su ministerio siempre lo mismo, el servicio en la iglesia hasta lo mismo, un reflejo de eso, toda la vida absolutamente lineal, monótona. Las cosas en Dios no son así, las cosas de Dios son más parecidas al mover de un río. La palabra declara y dice que es como si fuéramos de gloria en gloria, como si fuéramos aumentando, como dice la palabra, como si fuera la aurora, como si fuera creciendo a medida que va creciendo Cristo. Así es como se supone que tiene que ser aquellos que son cristianos. Que dicho y por cierto, sea de paso, un cristiano significa, la palabra cristiano significa que está ungido. Eso es Cristo, ungido. O sea, que tiene el revestimiento del Espíritu Santo. Y con él pasa las pruebas. Entonces el Espíritu Santo en algunas partes de la palabra lo asocia como con el aceite, que antiguamente se colocaba, que se le llamaba la unción, o se le llama aún la unción. La Biblia dice que hoy en día seremos ungidos con el aceite del Espíritu Santo, con la misma presencia de Dios, ya no con aceite. Y el secreto, aunque no es el tema de hoy, pero uno de los secretos de la unción está en pasar la prueba y en pasar la tentación de la mano del Espíritu Santo. Allá es donde nace la unción. Entonces viene ¿dónde estábamos? Ahora me perdí, tentación de Jesús. Ya, gracias. Verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu, con E mayúscula, a Galilea. Y ahí sí dice acto seguido. Y se difundió su ¿qué? ¿Se difundió su qué? ¿Usted sabe cómo sabe usted que Dios está con alguien? ¿Cómo sabe usted que el Espíritu de Dios está en alguien? Fácil, porque se le nota. Por eso dice acá, se difundió su fama. Perdón, o sea, ponte a pensar que cómo tendría que ser ese nivel de poder en la vida de él, para que haya quedado escrito que la fama de él se empezó a difundir. Y ahora yo tengo que hacerte una pregunta con este texto justo a ti. Utiliza el texto para hacerte una pregunta a ti y a mí. Independientemente de cuánto tiempo lleves en las cosas de Dios, en el cristianismo, no necesariamente viniendo a este lugar a congregarte acá, porque eso es solamente parte de. Pero cuánto tiempo lleves tú, entre más tiempo más tendrás que hacerte esta pregunta. Y es que tanta de esa fama que está hablando acá se ha logrado esparcir alrededor de tu vida. ¿Cuál es la fama con la que a ti te conocen afuera de acá? ¿Qué fama tienes? ¿Qué clase de fama es la que te rodea a ti? Ahí vas a saber si se te ve o no el poder de Dios en tu vida. ¿Me escuchaste o no?
miren, busquen todos los hombres y mujeres de Dios a partir de este momento en la Biblia hacia el Apocalipsis. Todos tenían esa fama. Todos la tenían. Fama. De hecho, esa misma fama causó que a muchos los persiguieran para matarlos, pero la tenían. Y mira qué muy interesante que viene aquí después de la palabra fama. Por toda la tierra de alrededor, dice ahí, ¿no? Y enseñaba en las sinagogas. ¿Qué hacía? Enseñaba la Biblia. Y era glorificado por Dios. Perdónenme, sí, por todos. Entonces, si tú lees este mismo texto en Mateo, este mismo texto, no lo vamos a buscar, pero este mismo textico en Mateo, dice que él enseñaba, predicaba y sanaba a todos los enfermos. Allá lo dice en Mateo. No, ¿sabe qué? Me tocó buscarlo. No quiero dejarlo. Mateo 4:12. No, 4:17. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice así, mire. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, 2 puntos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ay, se me perdió, Señor. Ya, el verso 23. ¿Me excusan? Y recurrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellas, ahora sí, y predicando el evangelio del reino, ¿y qué cosa? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y ahí viene lo que acabamos de leer también en Lucas. Y se difundió su fama. Su fama, o sea, el poder que a él lo acompañaba, precedía a la fama. El poder de Dios en tu vida va a preceder tu nueva fama. Dice, se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos los sanó. Y le siguió después, ¿qué dice? ¿Y después qué? Viene la palabra mucha. Aquí hay un secreto. Ahí está el man de los helados. Un secreto. Miren que esta palabra es para mi vida y es para cada uno de nosotros. Hay un término que se ha empezado a acuñar aquí desde un tiempito para acá. Fertilidad espiritual. La fertilidad espiritual tiene que ver con esa capacidad de engendrar hijos espirituales. No es traer gente a la iglesia necesariamente, pues eso es otra cosa. Cualquiera puede uno invitar a un hermano, puede invitar a un amigo, invitar a un primo, invitar a alguien y decirle vaya y mire a ver qué le parece. Pero engendrar hijos espirituales es otro rollo. Y esa capacidad tiene mucho que ver con tu fama y con el poder de Dios que te rodea a ti. Y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, dice, las multitudes que seguían a Jesús, en otras palabras, se los quiero decir estas palabras, en buena medida llegaban por su fama. Gánate la buena fama y miran, esto no va a haber cosa que pueda parar el avance del evangelio sobre la tierra. Y lo recíprocamente opuesto también es verdad. La mala fama que han divulgado o que han más bien esparcido los cristianos alrededor de la tierra es lo que en buena medida ha detenido el avance del evangelio sobre la tierra. ¿Ustedes han conocido malos cristianos? Miren, yo trato de hacer una enumeración aquí mental de cuántos malos cristianos conozco hoy en día y me faltan los dedos de las manos y de los pies. Me faltan para poder contar cuántas personas que dicen que son cristianos pero que tienen una pésima fama existen o han tocado en algún momento mi vida. Alguna vez incluso me atrevo aquí a contarles a un nivel un poco más en secreto entre nosotros, aquí en confianza. Una vez me tocó pararme en una reunión de un asunto absolutamente secular y académico. Pararme a decir, miren, esa persona que dice que es cristiana, que decía esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, esa persona no es cristiana, Cristo no es así, Cristo no piensa así ni actuaría así. Me tocó casi que pararme
a coger el nombre de Jesucristo que estaba vuelto pedacitos en el suelo y recogerlo casi que con recogedor y tratar de armarlo y decirle: ese no es Cristo, así no es. Alguna vez el Señor me puso a hacer eso, porque así es como la fama del cristiano ha hecho que el nombre de Jesucristo quede como un papel hecho pedazos en el suelo. ¿Cómo vamos a pretender nosotros que llegue un avivamiento tremendo y lindo y grande, un avivamiento que encienda en fuego esta casa y esta congregación, si vamos a permitir lo mismo? ¿Vamos a seguir permitiendo que la fama del Señor Jesucristo siga siendo pisoteada a través de nosotros? Miren, hermanos, ahí sí yo les diría, mejor sería que evitáramos decir entonces que somos cristianos y vamos a seguir divulgando una mala fama de Él. Y esa no es la idea tampoco, porque tampoco entonces negar al Señor. Pero sí la idea sería ser excelentes, hermanos. Pero ¿cómo pretendemos ser excelentes en toda esta vida si todavía no hemos aprendido muchos de nosotros a ser excelentes con el Rey y a entregarle lo mejor de lo mejor a nuestro Rey? Aún más difícil será entonces con las otras cosas que están afuera. Jesús, cuando el diablo lo tentó, las tres cosas que el diablo le tentó, una fue acerca de la comida, otra cosa fue acerca de la vanagloria de esta vida, y otra cosa fue acerca de la idolatría. Y hay muchas cosas, Jesús siempre le respondió, en cada tentación le respondía con la palabra. En cada cosa que el diablo le hablaba, Jesús le respondía con la palabra. Asimismo tú y yo, el Señor quiere decirte, cada cosa que tú te sientas que el Señor está permitiendo, o incluso el mismo diablo te está tentando, tú tienes que aprender a responder conforme la palabra. Una de las cosas que abundaban en esa época y que abundan aún al día de hoy, y que son un obstáculo para que nosotros pasemos pruebas y lleguemos a entrar en la dimensión del poder del Espíritu Santo, es la idolatría. El diablo le dijo: póstrate ante mí, yo te voy a dar lo que quieras. Póstrate ante mí, yo te voy a entregar trabajo. Póstrate ante mí, yo te voy a dar estabilidad financiera. Póstrate ante mí y yo te voy a dar poder. Y eso es lo que buscan los hombres hoy en día. Yo estoy generalizando, sí, lo sé, yo sé que no todos por igual, yo sé que no todos, digamos, en la misma medida. Hay una que otra persona que no está como tan metido en esa onda diferente, o no está en el mismo nivel de lo que les estoy hablando, pero miren, es un comportamiento generalizado en esta sociedad. Vivimos en un mundo en donde la idolatría tiene un papel protagónico en la vida de todas las personas y no lo saben. Porque cuando tú confías más en un empleo, en un trabajo, confías más en unos ahorros, o confías más en una casa que tienes, que en el poder de tu Dios, estás siendo idólatra. Lo voy a poner aún más difícil, y si tú tienes, esto es una palabra ya un poquito más apretada y más difícil, pero si tú tienes más reverencia, respeto, sí, respeto es la palabra, por las cosas seculares, por aquellas por las cuales a ti te pagan, que por las cosas celestiales, que son las que causan que Dios te bendiga para que no te falte lo otro, estás en pecado de idolatría. ¿Me explico? Hay un ejemplo tan trillado, pero yo recuerdo el pastor Antonio cuando lo decía, luego lo dijo el pastor Mauricio, luego creo que también lo habló el pastor Don Carlos, pero voy a volverlo a sacar aquí. Hermano, esta palabra es dura, este pedacito. Si tú tuvieras una cita con el presidente de la República, bueno, pues eso no va a pasar cada 8 días, yo sé, es obvio. Y si fuera cada 8 días, pues hasta de pronto la cosa empezaría a ser más relajada. Pero no, una cita con el presidente de la República, uno no se presenta, y menos si va a ser para darte un trabajo. Imagínese eso. Necesitamos a la señora Diana Martínez el próximo lunes a las 7 de la mañana en el Palacio, en la Casa de Nariño. Le tenemos un contrato de 500 millones de pesos mensuales para que consiga gente también para que trabaje con ella. Por favor, presentarse con su hoja de vida y su fotocopia de su cédula empleada al 150%. ¿Qué hace la señora Diana Martínez? Llega a las 6:45 de la mañana por tarde, con su hoja de vida en la mano y su fotocopia empleada al 150%. Allá timbrando. Y allá le dicen a la orden: vengo porque me citaron. ¿Quién la citó? El doctor Juan Manuel Santo. Ah, ustedes Diana, sí, aquí la estábamos esperando. Siga, por favor, siéntese ahí que ya la llaman. Pero ¿qué pasa si Diana Martínez llega a las 7 y llega a las 7:40? Vengo es que me citaron. Ay, su merced linda, siga, le van a decir siga también. Sí, porque más o menos eso funciona así, le van a decir siga.
Y adentro hay una psicóloga. Y tiene aquí un cuadernito, así como este. Y va a poner presentación personal. Bien. Listo, el Señor no está mirando la presentación personal siempre, no. Eso no importa tanto, no se vayan a preocupar. Él mira el atavío interno, que no está, pero sí mira nuestra actitud. Ay, Dios mío, 7:40, puntualidad. ¿Cómo le voy a soltar un contrato de 400 millones de pesos mensuales y para que contrate personal si va a decir, ay, qué pena, es que se me hizo tarde? Pues yo te voy a decir ciertamente que el Señor no todos los días va a coger y va a ser como, no sé, el presidente de la República no va a citar cada 8 días a los hermanos a la iglesia, ¿no? O a un lugar. Pero sí hay algo. El día que Dios te bendiga, escúchame por favor, hermano, hermana, que me oyes por allá en las naciones de la tierra a través de la emisora o de YouTube, donde sea. El día que Dios te bendiga, Él va a tener en cuenta también eso. Que tú seas fiel, la palabra. Que tu actitud, con tu actitud tú demuestres que las cosas de Él para ti son importantes. Y es tu actitud, porque tú no hablas con tu oración solamente, tú no hablas con tu canto solamente, tú hablas con tus decisiones y con tus actitudes. Y ellas también transmiten un mensaje celestial. Y si no me crees, no estás del todo convencido aún, hay una historia de una mujer que le llama a la Biblia la Sirofenicia. Y ella convenció a Jesús fue con su actitud. Yo la bendigo porque ella tuvo una actitud y estaba desde antes. ¿Qué más podríamos decir de la mujer que tenía flujo de sangre? Decía la palabra y estaba enferma, y que ella decía para sí misma, así tan solo tocar el borde de su manto. Y ella previó que Jesús iba a pasar por cierto lugar. Y ella no llegó después y se hizo última en la fila y dijo, Dios los bendice a todos, Dios también me dijo a mí. No, Dios miró la actitud de ella y se puso de primeritas por donde Jesús iba a pasar. Y decía que la multitud apretaba hasta que por fin lo logró tocar. Y Dios la bendijo. ¿Y qué más podemos decir de ese señor que se llamaba Zaqueo? Zaqueo el bajito, el chiquilín Zaqueo, que por enano quería ver al Señor, pero no podía. Bueno, digo enano, era un señor bajito, no nos dice nada más. Y previó que el Señor iba a pasar en tal lugar, a tal hora. ¿Y sabes qué hizo Zaqueo? Se subió, se trepó al árbol. Y no había nadie más, sino en el árbol, sino Zaqueo. Claro, cuando llegó Jesús, la fama que precedía a Jesús hacía que hubiera una gran multitud alrededor de él. Y Jesús le dijo, lo bendijo, y se quedó a dormir en la casa de él. Es que a comer, fue a comer, a cenar a la casa de él, fue la cosa. O sea, no lo bendijo con su presencia en su casa. Porque las actitudes hablan muchas veces aún más que nuestras propias palabras y oraciones. Entonces seguramente el Señor va a decir, yo quiero bendecir a mi hermano, a ver quién cojo de cocheche, a mi hermana Valentina el día de hoy. No, la quiero bendecir con algo grande en esta vida, terrenalmente hablando, porque claro, eso es importante más secundario. Las bendiciones más grandes aún son las espirituales. Quiero darle una bendición espiritual tan grande a la hermana Valentina, pero esa bendición grande en lo terrenal y lo material depende de la bendición espiritual que salga de la boca del Padre. ¿Tú crees que Él no va a mirar la actitud de Valentina? Pues claro que la va a ver. Y va a decir, no, pero es que va a mirar y va a decir, Valentina, próximo domingo, ¿a las 10? No, a las 10 no. A las 9:55, porque a las 10 tienes que estar en tu puesto de trabajo. ¿Me explico? ¿Cuántos han tenido un trabajo de esos? ¿No? ¿No lo han tenido? Yo tengo la fortuna y la bendición de que por mi labor a veces me puedo dar el lujito, el pequeño lujito, y llego 1, 2, 3, 4 minutos tarde, y aún así, esos 2, 3, 4, 5 minutos tarde, en el subconsciente de mis ya les voy a usar la palabra clientes, porque ya no los veo solo como alumnos, de mis clientes, que son los papás de mis alumnos, va a quedar, ese profesor es impuntual. Pero cuando uno es riguroso en todo, a sí mismo a uno le valoran el trabajo. Y las actitudes hablan mucho más que las palabras, por eso vuelvo y les digo. Entonces, ¿ustedes qué creen? El espíritu de poder que acompañaba a Jesús, ¿ustedes cómo creen que era la forma de Él de ser? ¿Cómo eran sus actitudes? ¿Ustedes creen que Jesús era de los que decía sí y luego no? ¿De los que decía sí y luego tal vez? No, mis hermanos, si Él decía algo, Él lo hacía. Y no había vuelta de hoja.
Ahora bien, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Ay, amén, yo también digo amén. Entonces, agarra esto si lo puedes retener en tu espíritu. Agárralo. Si en el fondo, en tu subconsciente, en lo más profundo de tu corazón, no conocen convocatorias en Corferias, si eres de esos, temo decirte que muy probablemente estés en un pecado de idolatría, que la Biblia cataloga idolatría, de hecho, a un trabajo, a un jefe o a un empleo. Y eso es uno, vuelvo y repito, de los grandes obstáculos que impiden que el poder de Dios se desarrolle en tu vida. Ahora, no estoy queriendo decir que ahora llegues tarde al trabajo, no. O que tomes al trabajo y lo tomes como algo como si fuera cualquier cosa. No, al contrario. Trátalo con todo el honor y el respeto, pero siempre ten en primer lugar a tu Dios. ¿Me escuchaste eso? Siempre, siempre en primer lugar a tu Dios. Entonces el presidente de la República va a decir, este me agrada. Llegó bien presentado. Llegó antes de la hora que le dije. Llegó con los papeles que le dije. Llegó en buena actitud. Vamos a ver si sirve para esto. No se lo vayan a perder. No se vayan a perder la bendición de su papá por un día, por estar ahí de flojera. ¿Me escucharon, mis hermanos? Los que me escuchan por allá en las naciones de la tierra. No se les vaya a olvidar. Vamos a terminar con este sermón pronto. Segunda de Corintios, segunda carta o segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Finalizando por allá. Hay un título pequeñito que dice el aguijón en la carne. Bueno, voy a usar un lenguaje un poquito más didáctico. ¿Cuál es la palabra clave del sermón de hoy? Poder. Eso, muy bien. Ya la están cogiendo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Oye, acabo de caer en cuenta algo. Que no fue solamente Enoc, antes de Jesús, mire que conoció a alguien, no dice el nombre. Verso 3, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, dice en el verso 4, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Escucha la palabra debilidades. Debilidades. Jesús fue bautizado en agua, luego recibió el revestimiento externo del Espíritu Santo y fue tentado ¿en qué? Dice en todo. Y la palabra lo declara. En ese momento, cuando estaba en el desierto, estaba en ayuno. ¿Y el diablo de qué le habló? De comida. Ponle cuidado en eso. El apóstol Pablo está hablando aquí de las debilidades de él, sus propias debilidades. Y dice, sin embargo, que si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Uy, eso es muy profundo, eso que dice el apóstol ahí. O sea, no se las quiere dar de nada lo que ya tiene para que no se sepa nada más, sino lo que se ve y lo que se oye de él. Y él dice, no se gloria, aunque tiene de qué gloriarse. No se gloria, sino únicamente de lo débil que él es, de sus propios errores y defectos. ¿Y cómo puede ser esto? Dice en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque ¿qué? Mi poder, dice el Señor, se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad del hombre. El poder de Dios es perfeccionado en la debilidad del hombre. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? Poder de Cristo. Repose sobre mí, ¿qué cosa? Poder de Cristo. Ahí está la cosa. Entonces, aquel día que yo salí a predicar, yo cogí, bueno, vamos a hablar, el plan de salvación, el arrepentimiento. No, en esa época me acordé, era el evangelismo
¿cómo es que era? Explosionario, explosivo. Sí. Entonces, no, eso es bueno, es un método, pero es solamente un método, no es más que eso. Y yo salí, entonces me memoricé la encuesta, y que responda la encuesta. Y la encuesta dice, si eres salvo, entonces tú crees que eres salvo, y si no, entonces, ¿por qué no te arrepientes? Y así yo salí como una ardillita así, repitiendo o recitando de memoria lo que me había aprendido en la cartilla del evangelismo explosivo. Entonces, hermano, te tengo una pregunta. ¿Quieres hacer la encuesta? Y la gente apenas, fuiste, me va a robar. ¿Qué me vas a hacer? No, que, ay, testigo de Jehová. No, Jesús, no, que yo. No. Y sale. ¿Cuánta gente quedó de eso? Pues, en mi caso, ninguno. Y no fue la culpa del evangelismo explosivo. No fue la culpa del... Eso es un método, una estrategia que alguien creó pues, para hablar el evangelio a través de encuestas. Pero no sirvió de nada. Y la culpa no era, vuelvo y digo, el evangelismo explosivo. En mi vida no había poder. Que uno iba confiado en las propias capacidades de uno. El apóstol Pablo estaba diciendo, no son tus capacidades. Al contrario, son tus debilidades las que Dios utiliza para que el poder de Él se perfeccione. Miren, había un señor que fue utilizado para gobernar toda una nación, para hablarle unas palabras extremadamente difíciles al rey de Egipto, que era como decir hoy en día el presidente de los Estados Unidos y de Rusia juntos, y para gobernar después una nación y sacarla al desierto y gobernarla un poco de años. Y ese hombre decía, yo soy tardo para hablar, soy medio tartamudete probablemente. Y ese Dios yo creo que decía, precisamente por eso te necesito, es que me sirves porque no sabes. Entonces me sirves. Porque no puedo, Señor, no soy capaz. Pues precisamente por eso es que me sirves. Señor, es que no sé tocar, por eso es que me sirves. Señor, no sé cantar, pues por eso es que me sirves. Señor, es que no sé predicar, me sirve. Ay, pero ustedes, miren, ¿cuántas de ustedes, no sé si se habrán dado cuenta? Ay, es que cuando uno ya empieza a coger experiencia en el evangelio, cuando empiezan a pasar los años y uno empieza a conocer los pastores, ¿cómo se dice? Los pastores que están pidiendo pista para pastorear o pista para predicar la palabra, de lo cual, como acaba de decir el apóstol Pablo, yo me puedo gloriar de que el Señor nunca me puso en esas a pedir pista, nunca, el Señor lo sabe, los que me conocen lo saben, no es que sea una regla o no, pero uno ve y sabe qué pasa con esas personas que saben tanto predicar, están tan preparados y tan formados, por ejemplo, en esas cosas ministeriales, que confían en eso y Dios no los puede usar. Porque Dios lo que necesita es gente que lo sepa. Es gente lista para aprender algo nuevo. Como decía el letrero en una panadería, tan sabio y tan profundo, se necesita mesera práctica que no sepa hacer absolutamente nada, pero que obedezca. ¿La han visto? Uy, hermanos, vea gente que obedezca. De verdad que eso pasaba, no sé si fue una historia real en una entrevista de trabajo. Llegaba la gente con sus hojas de vida ya a una empresa y eso ponían una cantidad de cosas y le hacían las pruebas psicotécnicas y una cantidad de cosas. Y un día llegó una persona ya entre la lista de los que estaban aspirando al trabajo, llega, se presenta con el gerente de la compañía, pasa su hoja de vida. ¿Dónde está su hoja de vida? No, es que no tengo. ¿Cómo así? No, es que yo no estudié nada. Cuénteme, ¿usted qué sabe hacer? No sé hacer nada. ¿En serio no sabe hacer nada? No. Entonces el gerente manda a cerrar la puerta, le echa llave, llama a la secretaria, le dice que por favor les traiga los papeles para la contratación. Dice, mijo, por fin, el que les estaba buscando, felicitaciones, el trabajo es suyo. Porque no sabe hacer nada y está listo para aprender, pero obedece. El Señor ama es eso. ¿Ustedes creen que no? Entonces, tranquilos, no se preocupen. La cuestión es que, hermanos, el Señor quiere decir a ustedes, miren, tengan ánimo, pero no se queden en donde están. No nos podemos quedar en donde estamos. No podemos permitir que el diablo nos vaya a arrebatar por un error de nosotros el avivamiento que se nos viene para esta casa. No lo podemos permitir. Tenemos que seguir luchando y esforzándonos para que el poder de Dios sea visible a través de nosotros, ¿me entienden? Entonces llega por eso el apóstol Pablo y dice, era en sus debilidades, era en su dolor de cabeza que le daba ese mensajero de Satanás, ese aguijón en la carne del que él hablaba, que era con eso y todo y en su enfermedad, él sanaba a los enfermos. Porque él mismo reconocía, yo no soy nadie.
Yo no soy sano, antes ando enfermito y Dios usaba a él para sanar. Miren, cuando el Señor me dio esta lección y yo entendí que el asunto era el asunto del Espíritu Santo, hasta mi predicación cambió. Yo ya no volví a cogerle la encuesta y decir, hermano, venga, conocida, venga, desconocida aquí en la calle, venga, donde tengo la encuesta. No, ya ni siquiera había necesidad de rogar y obligar a la gente y cogerla acá y torcerle el brazo para que hacerle así una llave pues para que lo escucharan a uno. Al contrario, el poder de Dios hacía que en los demás se les produjera la sed, el anhelo, la necesidad. Yo quiero saber, yo quiero conocer, venga, cuénteme. Antes era uno que después le estaban haciendo uno así, venga, yo quiero saber, cuénteme más. Porque el poder de Dios es el que causa eso. Y muchas veces no hubo ni necesidad de predicaciones extensas y largas, sino quizás una o dos palabras, pero llenas de la unción y del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Un día le comentaba a alguien conocido, me acuerdo de acá, que el Señor un día me dijo, yo preocupado, Padre, ¿qué hago? Otra vez llegó el domingo que me toca a mí dar la palabra. Señor, ¿qué quieres que yo dé? Padre, te lo pido, por favor, dime una palabra. Hasta que el Señor como que se molestó conmigo y me dijo, no me pongas a mí un horario para darte a ti un sermón, por favor. Yo soy Dios, tú eres mi siervo. O sea, que te quede clarito. Tú no me pones a mí una hora para darte el sermón. Yo te la doy a la hora que yo quiera. Y segundo, no es lo que tú hables, sino la unción con que la digas. No es tan importante lo que tú hables, sino más bien la unción con que lo digas. Y por esas razones que después hay personas, conocí alguna vez, me preparé, me llené de versículos bíblicos para hablarle a los testigos de Jehová el día que fueran a golpear a la casa. Yo cuando eso todavía estaba soltero. Llegaron, timbraron, así sonaba el timbre, y mi abuela, ay, ya llegaron, tranquila abuelita, aquí estoy yo. Listo, me llevé la Biblia, me llevé el diccionario bíblico, me llevé la libreta de apuntes. Bueno, mi hermano, ¿sabe usted qué significa el nombre de Jehová? Lo metiendo en la cabeza y te las rejas. Y yo, mi hermana, no se preocupe, le tengo la charla. Y es como que se extrañaron, sí. Ay, nos quiere atender. Sí, señora, venga, y nos fuimos al lado de una tienda. Todavía existe una tiendita ahí. Venga, un cafecito, venga, no sé qué. Y versículo por versículo es abrir la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, hasta la de ellos. Verso por verso, en el griego original. ¿Ustedes creen que se convirtieron? Ay, pero es que eso es simbólico, pero es que es simbólico, pero es que es simbólico, pero es que eso... Nada llegó. En cambio, una mujer de Dios por esa misma época, menos estudiada, ¿qué estudio ni qué nada? Ni instituto bíblico ni nada de esas cosas. Y llegan los testigos de Jehová, llegaron, me contaba. Y ella les dijo, hermano, ¿usted ha visto eso que sale ahí en el volcán? ¿Ha visto un volcán? ¿Qué es eso que sale ahí? Fuego, ¿cierto? Y azufre, ¿cierto? Eso es el infierno, ¿sí? Que el infierno sí existe. Cayeron arrepentidos, quedaron ahí arrepentidos por el poder de Dios. ¿Por qué? Les quiero contar eso porque es que los testigos de Jehová creen que el infierno no existe. ¿Por qué? ¿Por qué no eran las palabras de la mujer? Era la unción que había en las palabras de la mujer. ¿Y las palabras mías servían de algo? Pues no servían de nada si no había unción. Es más, me esmeré y saqué todo el repertorio mío. Yo tenía unas hojas así largas, todas están en mi Biblia, anotadas así, aquí, Génesis dice esto, punto por punto. No sirvió de nada. Asimismo tu vida no sirve de nada si no tiene el poder y la unción del Espíritu Santo. No sirve. ¿Qué es lo que haces tú aquí en la tierra en esta vida? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Así sea, no sé, desde barrer hasta hacer zapatos, no sé, lo que sea que tú sea que hagas, tú que me escuchas también en la grabación. Lo que sea que tú hagas aquí sobre la tierra, no importa cuán pequeño o grande o delicado o fácil que sea, no importa. Lo que realmente va a marcar la diferencia va a ser el poder de Dios en eso. Eso es lo que hay que buscar. Ahora adentrarnos en ese nivel. Entonces, de esa razón era que el apóstol Pablo, por tanto, decía, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y lo estaba diciendo una persona que no era cualquiera. No era cualquiera. Era una de las que escrito quedó, junto con los demás apóstoles que pasaban, y aún la sombra sanaba. ¿Y ustedes creen que es que eso que pasó en esa época era solo para esa época y no para ahora? Hermanos, por favor, cambien el chip profético que tienen en sus cabezas, si es que ustedes pensaban así,
que el día, a partir del día de hoy, nosotros todos entendamos en nuestro espíritu que esas cosas que pasaron en esa época son para este tiempo también. A veces yo me ponía a preguntarme, Señor, ¿pero por qué no sanas más enfermos? Y mi misma cabeza me respondía, ¿pero cuáles enfermos si no hay enfermos? Somos una congregación de 15, de 20, 30, ¿dónde están los enfermos? Ya los que estaban enfermitos, los 2 o 3 ya se sanaron. Pues necesitamos ver el poder de Dios también hacia afuera, ¿me entiendes? Acompáñenme al mismo libro, pero ahora 1 Corintios, perdón. ¿Qué les dije? Estábamos en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Acompáñenme a 1 Corintios, o a la primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Después de este día, entonces, que yo me empecé a cuestionar, y yo dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Que yo no veo nada, Señor, yo no veo nada. No se sana ni una uña encarnada, Señor, ni un orzuelo, nada se me sana, Padre, no pasa absolutamente nada. Entonces el Señor llega y dice, no se me sana ni una corta, nada, mucho menos una gripa, nada, Padre, no hay poder de Dios, Señor. Yo predico el Evangelio, eso es mejor dicho más eficaz que si hablara, no sé, una locura por allá traída de otro lado. Señor, ¿qué pasa? Entonces el Señor, cuando me explicó esto, me dijo, mira, de este texto conmigo, y esto se volvió como en un momento mi bandera, y quiero invitarte a que hagas de este texto, mejor dicho, mira, estas palabras del apóstol Pablo también tuyas, aprópiate de ellas. Versículo 1, ahí el título dice, proclamando a Cristo crucificado. Dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. ¿Con qué él no fue? ¿Con qué él no fue? Uy, esta cosa está... Pero, párate bolas. ¿Saben qué tenía Adolfo Hitler y que utilizó para gobernar toda Alemania? Excelencia de palabras, sí. Además era un hombre extremadamente inteligente, sino que enfocó esa inteligencia central en la inteligencia comunicativa. O sea, se volvió un hombre excelente para hablar. No sé si ustedes sabían, pero ese señor ensayaba sus discursos frente a un espejo, porque él estudió mucho, o se preocupó mucho por manipular a las masas a través del lenguaje verbal y no verbal. ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí? ¿Sí sabían que Adolf Hitler no fue un dictador? Fue un hombre que llegó al poder a través de la democracia. Un hombre que tuvo un partido político y que llegó al poder a través de las elecciones del partido político. O sea, no fue que se tomaron a Alemania a las malas, no fue que hubieran derrocado por allá, no, nada. Ya después que estuvo en el poder, modificó la Constitución a través del voto del pueblo. Cualquier parecido con lo que pasó en Colombia y con lo que pasó en Venezuela es pura coincidencia. Utilizaban después esa popularidad que se habían ganado a través de la palabra, a través de la excelencia de palabras, para ganar votos en el poder legislativo, para modificar la constitución de un país y empezarla a convertir paulatinamente en una dictadura, y acto seguido en invadir el resto de Europa y luego los confines de la tierra. ¿Era un hombre inteligente o no? Arrepilo. No así el apóstol Pablo, él no llegó con excelencias de palabras. No era el hombre super hábil para hablar. No. Era más bien tal vez como Moisés. Dice acá, tampoco llegó con sabiduría. No. En el verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, antes dice, con debilidad, con mucho temor y temblor. ¿Cómo estaba él? Con debilidad, ¿con qué otras cosas? Con temor y con temblor. O sea, hablando en un lenguaje un poquito más moderno, de pronto so pena de quitarle un poquito la profundidad a ese texto, pero en algún cierto modo él quería decir que él llegó a ellos como si fuera un niño chiquito, o sea, con temor, o sea, no se les estaba dando el chacho ni nada de eso. Llegó allá con temor antes, con cosa de que no sabe nada, yo no sé nada aquí, nada. Y dice luego acto seguido, y ni mi palabra, ni tampoco mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría.
la palabra de él que no tenía palabras persuasivas de humana ¿qué? ¿Saben por qué hay iglesias enfermas? Miren, hay iglesias cristianas enfermas, pálidas, que no se recuperan, se tratan de sanar y vuelven y otra vez ahí enfermitas, andando flojas, porque están fundamentadas en palabras de humana sabiduría. Y puede que sean sermones, incluso palabras y predicaciones buenísimas, chéverísimas, pero no son más que eso, humana y persuasiva, humana sabiduría, nada más. Entonces incluso uno las ve hasta a veces como numerosas y todo el rollo, y todo bien, pero uno va a mirar a fondo, y todo es así, humana sabiduría, persuasión, y pare de contar. Pero lo de Cristo, uno va a buscar por ningún lado. ¿Y qué es lo de Cristo? El poder del Espíritu Santo. Poquito. Y por eso es que hay iglesias enfermas. Entonces empiezan los predicadores, muchos, porque eso hay muchos, así como hay muchos buenos, hay muchos malos, hermanos. De eso hay que hablarlo para poder diagnosticarnos a nosotros mismos. Entonces el misterio de no sé qué, si se más, y el misterio de lo otro, y el misterio de aquello, porque la palabra de Dios te trae el misterio, amén. Termina, siguió siendo un misterio para todo el pueblo y para que predico. Pero no, el apóstol Pablo termina diciendo acá, voy a volver a leer el 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración. ¿Con qué venía? Demostración. O sea, el evangelio no es algo solamente susceptible de ser hablado, es algo susceptible de ser demostrado. Por eso hay que buscar la presencia de Dios, el poder de Dios. Si no, hermanos, vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo. Miren, esto que estamos hablando hoy, ciertamente, no es un sermón para el más recién llegado, porque los que estamos recién llegados al camino de Cristo, el discipulado de Cristo, Él se ocupa mucho, por ejemplo, de sanar nuestras heridas, de cosas como esas, básicas, sanarnos, solucionar de pronto ciertas situaciones que están adentro de nuestro interior mal, para que nuestra vida empiece a progresar, para que salgamos de esos yugos de esclavitud, de las maldiciones, cosas que hay que hablarlas, obviamente, pero en su debido espacio y momento y lugar. Pero no, ya después cuando salimos de esa etapa, el Señor anhela y desea es que nosotros empezamos a movernos hacia los propósitos de Él. Por eso es que el Señor les habla tanto a ustedes, mis hermanos, y no tengo de repetirlo una vez más, aunque suene reiterativo, que en ustedes muy seguramente, y eso sí yo lo siento, en los que estamos en esta casa y en los que vienen en el futuro a estar aquí, el Señor ya está depositando llamados. Y de pronto muchos de ustedes, de pronto mis hermanos, al igual que como me pasó en mi momento, no entenderán qué significa eso de tener un llamado. Pero cuando el llamado te atropelle, lo entenderás. Porque Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de bienestar en esta tierra solamente. No, déjame decirte que si tú entraste al Evangelio por eso, mejor coge tus maletas y arrepiéntete o... No, iba a decir, no te salgas, no, arrepiéntete. Tú vas a empacar las maletas. ¿Conocen convocatorias en Corferias? Si eres de esos, temo decirte que muy probablemente estés en un pecado de idolatría, que la Biblia cataloga idolatría de hecho a un trabajo, a un jefe o a un empleo. Y eso es uno, vuelvo y repito, de los grandes obstáculos que impiden que el poder de Dios se desarrolle en tu vida. Ahora, no estoy queriendo decir que ahora llegues tarde al trabajo, no. O que tomes al trabajo y lo tomes como algo como si fuera cualquier cosa. No, al contrario. Trátalo con todo el honor y el respeto, pero siempre ten en primer lugar a tu Dios. ¿Me escuchaste eso? Siempre en primer lugar a tu Dios. Entonces el presidente de la República va a decir, este me agrada. Llegó bien presentado. Llegó antes de la hora que le dije. Llegó con los papeles que le dije. Llegó en buena actitud. Vamos a ver si sirve para esto. No se lo vayan a perder. No se vayan a perder la bendición de su papá por un día por estar ahí de flojera. ¿Me escucharon, mis hermanos? Los que me escuchan por allá en las naciones de la tierra. No se les vaya a olvidar. Vamos a terminar con este sermón pronto. Segunda de Corintios, segunda carta o segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Finalizando por allá. Hay un título pequeñito
dice el aguijón en la carne. Bueno, voy a usar un lenguaje un poquito más didáctico. ¿Cuál es la palabra clave del sermón de hoy? Poder. Eso, muy bien. Ya la están cogiendo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Oye, acabo de caer en cuenta algo. Y no fue solamente Enoc. Antes de Jesús, mire que conoció a alguien. No dice el nombre. Verso 3. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, dice en el verso 4, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Escucha la palabra debilidades. Debilidades. Jesús fue bautizado en agua, luego recibió el revestimiento externo del Espíritu Santo y fue tentado ¿en qué? Dice en todo. Y la palabra lo declara. En ese momento, cuando estaba en el desierto, estaba en ayuno. ¿Y el diablo de qué le habló? De comida. Ponle cuidado en eso. El apóstol Pablo está hablando aquí de las debilidades de él, sus propias debilidades. Y dice, sin embargo, que si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Uy, eso es muy profundo, eso que dice el apóstol ahí. O sea, no se las quiere dar de nada lo que ya tiene para que no se sepa nada más, sino lo que se ve y lo que se oye de él. Y él dice, no se gloria, aunque tiene de qué gloriarse. No se gloria, sino únicamente de lo débil que él es, de sus propios errores y defectos. ¿Y cómo puede ser esto? Dice en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque ¿qué? Mi poder, dice el Señor, se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad del hombre. El poder de Dios es perfeccionado en la debilidad del hombre. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Ahí está la cosa. Entonces, aquel día que yo salí a predicar, yo cogí, bueno, vamos a hablar el plan de salvación, el arrepentimiento. No, en esa época me acordé, era el evangelismo, ¿cómo es que era? Explosionario, explosivo. Entonces, no, eso es bueno, es un método, pero es bueno, pero es solamente un método, no es más que eso. Y yo salí, entonces me memoricé la encuesta, y que responda la encuesta. Y la encuesta dice, si eres salvo, entonces tú crees que eres salvo, y si no, entonces, ¿por qué no te arrepientes? Y así yo salí como una ardillita así, repitiendo o recitando de memoria lo que me había aprendido en la cartilla del evangelismo explosivo. Entonces, hermano, te tengo una pregunta, ¿quién hacer la encuesta? Y la gente apenas, usted me va a robar. ¿Qué me va a hacer? No, que, un testigo de Jehová. No, Jesús no lo pilló. No. Y sale. ¿Cuánta gente quedó de eso? Pues, en mi caso, ninguno. Y no fue la culpa del evangelismo explosivo. No fue la culpa del... Eso es un método, una estrategia que alguien creó pues, para hablar el evangelio a través de encuestas. Pero no sirvió de nada. Y la culpa no era, vuelvo y digo, el evangelismo explosivo. En mi vida no había poder. Que uno iba confiado en las propias capacidades de uno. El apóstol Pablo estaba diciendo, no son tus capacidades. Al contrario, son tus debilidades las que Dios utiliza para que el poder de Él se perfeccione. Miren, había un señor que fue utilizado para gobernar toda una nación, para hablarle unas palabras extremadamente difíciles al rey de Egipto, que era como decir hoy en día el presidente de los Estados Unidos y de Rusia juntos, y para gobernar después una nación y sacarla al desierto y gobernarla un poco de años. Y ese hombre decía, yo soy tardo para hablar, soy medio tartamudete probablemente. Y ese Dios yo creo que decía,
precisamente por eso te necesito. Es que me sirves porque no sabes. Entonces me sirves. Porque no puedo, Señor, no soy capaz. Pues precisamente por eso es que me sirves. Señor, es que no sé tocar. Por eso es que me sirves. Señor, no sé cantar. Pues por eso es que me sirves. Señor, es que no sé predicar. Me sirve. Ay, pero ustedes saben, miren, ¿cuántas de ustedes, no sé si se habrán dado cuenta? Ay, es que cuando uno ya empieza a coger experiencia en el Evangelio, cuando empiezan a pasar los años y uno empieza a conocer los pastores. Los pastores, ¿cómo se dice? Los pastores que están pidiendo pista para pastorear o pista para predicar la palabra. De lo cual, como acaba de decir el apóstol Pablo, yo me puedo gloriar de que el Señor nunca me puso en esas a pedir pista. Nunca, el Señor lo sabe, los que me conocen lo saben. No es que sea una regla o no, pero uno ve y sabe qué pasa con esas personas que saben tanto predicar, están tan preparados y tan formados, por ejemplo, en esas cosas ministeriales, que confían en eso y Dios no los puede usar. Porque Dios lo que necesita es gente que lo sepa. Es gente lista para aprender algo nuevo. Como decía el letrero en una panadería, tan sabio y tan profundo, se necesita mesera práctica que no sepa hacer absolutamente nada, pero que obedezca. ¿Lo han visto? Uy, hermanos, vea gente que obedezca. De verdad que eso pasaba, no sé si fue una historia real, en una entrevista de trabajo. Llegaba la gente con sus hojas de vida ya a una empresa y eso ponían una cantidad de cosas y le hacían las pruebas psicotécnicas y una cantidad de cosas. Y un día llegó una persona ya entre la lista de los que estaban aspirando al trabajo, llega, se presenta con el gerente de la compañía, pasa su hoja de vida. ¿Dónde está su hoja de vida? No, es que no tengo. ¿Cómo así? No, es que yo no estudié nada. Cuénteme, ¿usted qué sabe hacer? No sé hacer nada. ¿En serio no sabe hacer nada? No. Entonces el gerente manda a cerrar la puerta, le echa llave, llama a la secretaria, le dice que por favor les traiga los papeles para la contratación. Dice, mijo, por fin, el que les estaba buscando, felicitaciones, el trabajo es suyo. Porque no sabe hacer nada y está listo para aprender, pero obedece. El Señor ama eso. ¿Ustedes creen que no? Entonces, tranquilos, no se preocupen. La cuestión es que, hermanos, el Señor quiere decir ustedes, miren, tengan ánimo, pero no se queden en donde están. No nos podemos quedar en donde estamos. No podemos permitir que el diablo nos vaya a arrebatar por un error de nosotros el avivamiento que se nos viene para esta casa. No lo podemos permitir. Tenemos que seguir luchando y esforzándonos para que el poder de Dios sea visible a través de nosotros, ¿me entienden? Entonces llega, por eso el apóstol Pablo y dice, era en sus debilidades, era en su dolor de cabeza que le daba ese mensajero de Satanás, ese aguijón en la carne del que él hablaba, que era con eso y todo y en su enfermedad, él sanaba a los enfermos. Porque él mismo reconocía, yo no soy nadie, yo no soy sano, antes ando enfermito, y Dios usaba a él para sanar. Miren, cuando el Señor me dio esta lección y yo entendí que el asunto era el asunto del Espíritu Santo, hasta mi predicación cambió. Yo ya no volví a cogerle la encuesta y decir, hermano, venga, conocida, venga, desconocida aquí en la calle, venga, ¿dónde tengo la encuesta? No, ya ni siquiera había necesidad de rogar y obligar a la gente y cogerla acá y torcerle el brazo para que hacerle así una llave pues para que lo escucharan a uno. Al contrario, el poder de Dios hacía que en los demás se les produjera la sed, el anhelo, la necesidad, yo quiero saber, yo quiero conocer, venga, cuénteme. Antes era uno que después le estaban haciendo uno así, venga, yo quiero saber, cuénteme más. Porque el poder de Dios es el que causa eso. Y muchas veces no hubo ni necesidad de predicaciones extensas y largas, sino quizás una o dos palabras, pero llenas de la unción y del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Un día le comentaba a alguien conocido, me acuerdo de acá, que el Señor un día me dijo, yo preocupado, Padre, ¿qué hago? Otra vez llegó el domingo que me toca a mí dar la palabra. Señor, ¿qué quieres que yo dé? Padre, te lo pido, por favor, dime una palabra. Hasta que el Señor como que se molestó conmigo y me dijo, no me pongas a mí un horario para darte a ti un sermón, por favor. Yo soy Dios, tú eres mi siervo. O sea, que te quede clarito. Tú no me pones a mí una hora para darte el sermón. Yo te la doy a la hora que yo quiera. Y segundo, no es lo que tú hables, sino la unción con que la digas. No es tan importante lo que tú hables, sino más bien la unción con que lo digas. Y por esa razón es que después hay personas, conocí alguna vez, yo me preparé, me llené de versículos bíblicos para hablarle a los testigos de Jehová el día que fueran a golpear a la casa. Yo cuando eso todavía estaba soltero. Llegaron, timaron,
Así sonaba el timbre. Y mi abuela, ay, ya llega. Tranquila, abuelita. Aquí estoy yo. Listo. Me llevé la Biblia, me llevé el diccionario bíblico, me llevé la libreta de apuntes. Bueno, mi hermano, ¿sabe usted qué significa el nombre de Jehová? Lo metiendo la cabeza entre las rejas. Y yo, mi hermana, no se preocupe, le tengo la charla. Y es como que se extrañaron, sí. Ay, nos quiere atender. Sí, señora, venga, y nos fuimos al lado de una tienda. Todavía existe una tiendita ahí. Venga, un cafecito, venga, no sé qué. Y versículo por versículo es abrir la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, hasta la de ellos. Verso por verso, en el griego original. ¿Ustedes creen que se convirtieron? Ay, pero es que eso es simbólico, pero es que es simbólico, pero es que es simbólico, pero es que eso... Nada llegó. En cambio, una mujer de Dios por esa misma época, menos estudiada, ¿qué estudio ni qué nada? Ni instituto bíblico ni nada de esas cosas. Y llegan los testigos de Jehová, me contaba. Y ella les dijo, hermano, ¿usted ha visto eso que sale ahí en el volcán? ¿Ha visto un volcán? ¿Qué es eso que sale ahí? Fuego, ¿cierto? Y azufre, ¿cierto? Eso es el infierno, ¿sí? Que el infierno sí existe. Cayeron arrepentidos, quedaron ahí arrepentidos por el poder de Dios. ¿Por qué? Les quiero contar eso porque es que los testigos de Jehová creen que el infierno no existe. ¿Por qué? ¿Por qué? No eran las palabras de la mujer, era la unción que había en las palabras de la mujer. ¿Y las palabras mías servían de algo? Pues no servían de nada si no había unción. Es más, me esmeré y saqué todo el repertorio mío. Yo tenía unas hojas así largas, todas están en mi Biblia, anotadas así, aquí. Génesis dice esto, punto por punto. No sirvió de nada. Asimismo, tu vida no sirve de nada si no tiene el poder y la unción del Espíritu Santo. No sirve. ¿Qué es lo que haces tú aquí en la tierra en esta vida? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Así sea, no sé, desde barrer hasta hacer zapatos, no sé, lo que sea que hagas tú que me escuchas también en la grabación. Lo que sea que tú hagas aquí sobre la tierra, no importa cuán pequeño o grande o delicado o fácil que sea, no importa. Lo que realmente va a marcar la diferencia va a ser el poder de Dios en eso. Eso es lo que hay que buscar. Ahora adentrarnos en ese nivel. Entonces, de esa razón era que el apóstol Pablo, por tanto, decía, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y lo estaba diciendo una persona que no era cualquiera. No era cualquiera. Era una de las que escrito quedó, junto con los demás apóstoles que pasaban, y aún la sombra sanaba. ¿Y ustedes creen que es que eso que pasó en esa época era solo para esa época y no para ahora? Hermanos, por favor, cambien el chip profético que tienen en sus cabezas, si es que ustedes pensaban así, que a partir del día de hoy nosotros todos entendamos en nuestro espíritu que esas cosas que pasaron en esa época son para este tiempo también. A veces yo me ponía a preguntarme, Señor, ¿pero por qué no sanas más enfermos? Y mi misma cabeza me respondía, ¿pero cuáles enfermos si no hay enfermos? Somos una congregación de 15, de 20, 30, ¿dónde están los enfermos? Ya los que estaban enfermitos, los 2 o 3 ya se sanaron. Pues necesitamos ver el poder de Dios también hacia afuera, ¿me entiendes? Acompáñenme al mismo libro, pero ahora 1 Corintios, perdón. ¿Qué les dije? Estábamos en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Acompáñenme a 1 Corintios, o a la primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Después de este día, entonces, que yo me empecé a cuestionar, y yo dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Que yo no veo nada, Señor, yo no veo nada. No se sana ni una uña encarnada, Señor, ni un orzuelo, nada se me sana, Padre, no pasa absolutamente nada. Entonces el Señor llega y dice, no se me sana ni una corta, nada, mucho menos una gripa, nada, Padre, no hay poder de Dios, Señor. Yo predico el Evangelio, eso es mejor dicho más eficaz que si hablara, no sé, una locura por allá traída de otro lado. Señor, ¿qué pasa? Entonces el Señor, cuando me explicó esto, me dijo, mira, este texto conmigo, y esto se volvió como en un momento mi bandera, y quiero invitarte a que hagas de este texto, mejor dicho, mira, estas palabras del apóstol Pablo también tuyas, aprópiate de ellas. Versículo 1, ahí el título dice, proclamando a Cristo crucificado. Dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. ¿Con qué él no fue?
¿Con qué él no fue? Uy, esta cosa está... Pero, párate bolas. ¿Saben qué tenía Adolfo Hitler y que utilizó para gobernar toda Alemania? Excelencia de palabras, sí, además era un hombre extremadamente inteligente, sino que enfocó esa inteligencia central en la inteligencia comunicativa. O sea, se volvió un hombre excelente para hablar. No sé si ustedes sabían, pero ese señor ensayaba sus discursos frente a un espejo, porque él estudió mucho o se preocupó mucho por manipular a las masas a través del lenguaje verbal y no verbal. ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí? ¿Sí sabían que Adolf Hitler no fue un dictador? Fue un hombre que llegó al poder a través de la democracia. Fue un hombre que tuvo un partido político y que llegó al poder a través de las elecciones del partido político. O sea, no fue que se tomaron a Alemania a las malas, no fue que hubieran derrocado por allá, no, nada. Ya después que estuvo en el poder, modificó la constitución a través del voto del pueblo. Cualquier parecido con lo que pasó en Colombia y con lo que pasó en Venezuela es pura coincidencia. Utilizaban después esa popularidad que se habían ganado a través de la palabra, a través de la excelencia de palabras, para ganar votos en el poder legislativo, para modificar la constitución de un país y empezarla a convertir paulatinamente en una dictadura, y acto seguido en invadir el resto de Europa y luego los confines de la tierra. ¿Era un hombre inteligente o no? Arrepilo. No así el apóstol Pablo, él no llegó con excelencias de palabras. No era el hombre super hábil para hablar. No. Era más bien tal vez como Moisés. Dice acá, tampoco llegó con sabiduría. No. En el verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, antes dice, con debilidad, con mucho temor y temblor. ¿Cómo estaba él? Con debilidad, ¿con qué otras cosas? Con temor y con temblor. O sea, hablando en un lenguaje un poquito más moderno, de pronto so pena de quitarle un poquito la profundidad a ese texto, pero en algún cierto modo él quería decir que él llegó a ellos como si fuera un niño chiquito, o sea, con temor, o sea, no se les estaba dando del chacho ni nada de eso. Llegó allá con temor antes, con cosa de que no sabe nada, yo no sé nada aquí, nada. Y dice luego acto seguido, y ni mi palabra, ni tampoco mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La palabra de él que no tenía palabras persuasivas de humana ¿qué? ¿Saben por qué hay iglesias enfermas? Miren, hay iglesias cristianas enfermas, pálidas, que no se recuperan, se tratan de sanar y vuelven y otra vez ahí enfermitas, andando flojas, porque están fundamentadas en palabras de humana sabiduría. Y puede que sean sermones, incluso palabras y predicaciones buenísimas, chéverísimas, pero no son más que eso, humana y persuasiva, humana sabiduría, nada más. Entonces incluso uno las ve hasta a veces como numerosas y todo el rollo y todo bien, pero uno va a mirar a fondo y todo es así: humana sabiduría, persuasión y pare de contar. Pero lo de Cristo uno va a buscar por ningún lado. ¿Y qué es lo de Cristo? El poder del Espíritu Santo, poquito. Y por eso es que hay iglesias enfermas. Entonces empiezan los predicadores, muchos, porque eso hay muchos, así como hay muchos buenos, hay muchos malos, hermanos. De eso hay que hablarlo para poder diagnosticarnos a nosotros mismos. Entonces el misterio de no sé qué, si sé más, y el misterio de lo otro, y el misterio de aquello, porque la palabra de Dios, el misterio, amén. Terminan, siguió siendo un misterio para todo el pueblo y para el que predicó. Pero no, el apóstol Pablo termina diciendo acá, voy a volver a leer el 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración. ¿Con qué venía? Demostración.
O sea, el Evangelio no es algo solamente susceptible de ser hablado, es algo susceptible de ser demostrado. Por eso hay que buscar la presencia de Dios, el poder de Dios. Si no, hermanos, vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo. Miren, esto que estamos hablando hoy, ciertamente, no es un sermón para el más recién llegado, porque los que estamos recién llegados al camino de Cristo, el discipulado de Cristo, Él se ocupa mucho, por ejemplo, de sanar nuestras heridas, de cosas como esas, básicas, sanarnos, solucionar de pronto ciertas situaciones que están adentro de nuestro interior mal, para que nuestra vida empiece a progresar, para que salgamos de esos yugos de esclavitud, de las maldiciones, cosas que hay que hablarlas, obviamente, pero en su debido espacio y momento y lugar. Pero no, ya después cuando salimos de esa etapa, el Señor anhela y desea es que nosotros empezamos a movernos hacia los propósitos de Él. Por eso es que el Señor les habla tanto a ustedes, mis hermanos, y no tengo de repetirlo una vez más, aunque suene reiterativo, que en ustedes muy seguramente, y eso sí yo lo siento, en los que estamos en esta casa y en los que vienen en el futuro a estar aquí, el Señor ya está depositando llamados. Y de pronto muchos de ustedes, de pronto mis hermanos, al igual que como me pasó en mi momento, no entenderán qué significa eso de tener un llamado. Pero cuando el llamado te atropelle, lo entenderás. Porque Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de bienestar en esta tierra solamente. No, déjame decirte que si tú entraste al Evangelio por eso, mejor coge tus maletas y arrepiéntete, o no, y a decir, no te salgas, no, arrepiéntete. Tú puedes empacar las maletas. De poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en ¿qué cosa? En el poder de Dios. Esas es otras razones por las cuales a veces las iglesias andan enfermas, porque la fe de los seres humanos está fundamentada en muchos casos es por un discurso intelectual. Vuelvo y les pregunto, hermanos, si quieren no me respondan. De los que están acá, ¿cuántos de ustedes han podido probar, como diría la palabra allá en Hebreos 6.2, han podido ya probar del don de Dios, han podido probar el poder del siglo venidero, han podido sentir la presencia de Dios, o han podido ver ya alguna intervención sobrenatural de Dios en sus vidas? ¿Alguno ya lo ha sentido alguna vez? Bien, eso la palabra está hablando de que es lo que realmente constituye algo sobre lo cual fundamentar la fe. Cuando yo conocí el Evangelio no fui de esos. Cuando yo, Alejandro Uribe Martínez, aquí presente delante de ustedes, conocí el Evangelio por primera vez, porque creo que tal vez hubo una segunda vez. Por primera vez, todo era un discurso muy bonito, religioso pero bonito, lleno de arandelas y adornos, lleno de frases como